Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente este domingo. Esta semana vamos a estar estudiando Proverbios 15 nuevamente, pero ahora vamos a ver el versículo 27, 28 y 29. Así que acompáñenme. El versículo 27 dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Vamos a ver cuál es el peligro de la codicia. La codicia es un pecado y en ese pecado nosotros podemos ver que las personas quieren cosas que no son suyas. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Génesis 3:6, Dios nos enseña que Eva fue quien vio el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan? Vio que era agradable para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Por lo tanto, la codicia de la mujer de Eva fue el primer pecado de los hombres, ya que ella era madre de todos los vivientes. Y por eso ahora todos nosotros tenemos codicia en nuestro corazón. La buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos de nuestros pecados. Si nosotros confesamos esta maldad, Dios nos perdona, nos limpia y nos va a sanar, evitando así que nuestra casa sea alborotada, como dice este proverbio, como en el versículo 27, y entonces nos libra de conflictos y nos permite vivir en paz. ¿Cuál sería lo opuesto a la codicia? La generosidad. Vamos a ver qué pasa por un lado y por el otro. Cuando las personas son codiciosas buscan más y más, pero nunca están satisfechos. Y su actitud egoísta y avariciosa, o sea, quiero dinero y solo me importo yo, no solo afecta su vida, también las relaciones con las personas que están a su alrededor. ¿Se imaginan estar con una persona que solo piensa en ella misma o en esa misma persona que siempre está queriendo tener más y más cosas materiales o más poder? En cambio, la generosidad es una actitud que nos permite compartir lo que tenemos con los demás. Así podemos expresar amor y bondad y contribuimos a la felicidad de las personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Es una forma de vivir que nos permite sentirnos plenos y en paz. ¿No les ha pasado que conocen a alguien que en cuanto llegan a su casa les ofrecen de comer, les comparten del todo lo que tienen, buscan la manera de mostrarles su amor a través de algo de generosidad? Es agradable estar con esas personas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 6, del 6 al 12. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A veces queremos más de lo que necesitamos. Ya tenemos, no sé, un par de zapatos, tenemos tres tal vez, y queremos otros tres, queremos el que está de moda. Pero debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lamentablemente, cuando tenemos codicia, siempre queremos más, 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 nunca estamos conformes y obviamente amamos cada vez más el dinero y eso nos va a traer mal, como dice aquí, vamos a caer en tentación y vamos a caer en pecado y por lo tanto en muerte. La segunda parte del versículo habla sobre el soborno y vamos a ver del soborno y su opuesto, que sería la honestidad. El soborno es una práctica ilegal. ¿Qué quiere decir? Que no está permitido por la ley. No está permitido en nuestro gobierno, por ejemplo. Es deshonesta y corrompe la integridad de las personas. Las personas dejan de ser íntegras. Persigue obtener algo a cambio de un favor o una acción que no debería de estar sucediendo.
y esta es una forma de corrupción. Lamentablemente, en nuestro país hay mucha corrupción y puede ser en algo tan simple de todos los días como, por ejemplo, si a una persona se le ocurre que su hijo no ha pasado un examen y quiere ir y darle dinero a la maestra o le da regalos a la maestra para que pase a su hijo, eso sería un soborno. Cuando estamos pagando dinero o con algún favor o con algo para poder recibir algo a cambio. El versículo nos dice que aquellos que aborrecen el soborno vivirán. Y esto se refiere a aquellos que actúan con honestidad. Si yo honestamente digo, no, yo no puedo aceptar ese favor y mucho menos o mucho menos voy a hacer algo que no sea correcto. Entonces ellos, em, dice aquí que la honestidad es una virtud que nos protege de caer en tentación. Entonces, si somos honestos, vamos a protegernos de caer en tentación y nos permitirá vivir con integridad y paz de conciencia. Debemos hacer las cosas sin esperar recibir nada a cambio. Si vamos a ayudar a alguien, lo vamos a hacer por amor, no por dinero, pero tampoco haciendo cosas que sean ilegales o que no estén permitidas por la autoridad. Pedir o recibir un regalo a cambio de un favor es un soborno. No lo olviden. A veces, por no ponerle nombre a las cosas, creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero no está bien. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo aplicar de manera práctica? Primero que todo, es importante identificar cualquier actitud codiciosa que tenemos. Ya vimos que todos tenemos codicia. Debemos admitir que hay codicia en nuestro corazón y entonces reflexionar sobre aquellas cosas que podemos codiciar. Debemos intentar ser sinceros con nosotros mismos y ver si hay algún tipo de comportamiento que está dañando nuestras relaciones y nuestra vida en general. Quizá no lo vemos o no lo habíamos visto y no habíamos pensado que eso puede tener que ver con problemas que tengamos en casa. En segundo lugar, es importante practicar la generosidad. Aquí dice practicar, así como practicamos tal vez la lectura en voz alta, como practicamos si vas a una clase de fútbol o de ballet o de alguna cosa que tenemos que estar practicando, la generosidad también se practica. Puede ser que te cueste trabajo compartir las cosas con los demás, pero lo podemos hacer. Podemos trabajar en nuestro corazón y practicarlo. Y así vamos a contribuir a nuestra propia felicidad. Vas a ver que la próxima vez que compartas de tus dulces o que compartas, no sé, a lo mejor algo de ropa con alguien que lo necesita, vas a sentirte mejor en tu corazón. Además, debemos evitar cualquier tipo de soborno o práctica deshonesta y actuar siempre con integridad y honestidad, incluso en los momentos en que podría ser más fácil hacer lo contrario. A veces, no sé, podemos creer que está bien si robo porque tengo hambre, por ejemplo, y decimos, bueno, está justificado hacer eso deshonesto porque la persona tenía mucha hambre. Pero no, siempre debemos ser íntegros y honestos. Dios siempre va a proveer lo que necesitamos. Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres para poder hacerlo. A veces se nos presenta, alguien se nos acerca que nos está pidiendo algo de comer o nos está pidiendo una moneda y a veces no somos lo suficientemente generosos. Debemos serlo con los demás. Además, el versículo nos invita a reflexionar sobre ese impacto que va a crear nuestra actitud en nuestro entorno. La codicia es como un veneno y los venenos pues van penetrando nuestras relaciones, nos van desestabilizando nuestro hogar
poco a poco. En cambio, la generosidad y la honestidad son como bálsamos que traen armonía y paz. Si nosotros elegimos ese camino de la integridad y el amor hacia los demás, no solo cultivamos un ambiente de tranquilidad para nosotros, sino que también sembramos semillas de felicidad en la vida de los que nos rodean. Porque ese amor que nosotros compartimos a través de esas actitudes, ese amor se recibe, se siente. Y es al final del día el amor que compartimos, que Dios nos usa para compartir para los demás. En el fondo, al aborrecer lo corrupto y abrazar la generosidad, estamos eligiendo vivir en plenitud. Vamos a ver qué dice Santiago 1:19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, de la cual puede salvar vuestras almas. En conclusión, este versículo nos habla sobre la codicia y su opuesto, que sería la generosidad, y también nos habla sobre el soborno y lo opuesto sería la honestidad. Entonces, debemos recordar que debemos vivir con entereza, integridad y respeto por los demás. Y así seremos recompensados con una vida de paz y tranquilidad. Al demostrar amor a nuestras relaciones y evitar la tentación de la codicia, podemos mejorar como hijos de Dios y dar buen testimonio, sobre todo, que los demás nos vean y quieran ser como nosotros. Recordemos que nuestro comportamiento y actitudes impactan en los demás y en el mundo que nos rodean y en nosotros mismos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Debemos apartarnos de lo que no es agradable a Dios. Sé generoso y piadoso, ayuda al necesitado y comparte el evangelio. Ahora vamos a ver el versículo 28, que dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, en pocas palabras, ¿de qué está hablando este versículo? La sabiduría de pensar antes de hablar. Casi siempre es muy fácil para nosotros dejarnos llevar por nuestras emociones, lo que sentimos, y a veces si alguien nos hace enojar, o nos hace llorar, o nos hace sentir cualquier cosa, es normal hasta cierto punto dejar salir esas emociones y esos impulsos en situaciones difíciles, pero debemos de tener cuidado y buscar actuar con justicia y sabiduría. Y efectivamente, por lo tanto, hacer lo contrario, pensar antes de hablar, cosa que no siempre es fácil, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has dicho algo sin pensar? A veces nos pide mamá o papá o quien está a cargo de nosotros que hagamos algo y no nos damos cuenta y ya contestamos mal. O a veces estamos ocupados haciendo algo y pues, nos interrumpen y entonces contestamos mal también. Dice el versículo de Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Para oír hay que estar bien atentos. Tardo para hablar hay que esperar tantito y tardo para airarse. Airarse es enojarse. También hay que detenernos tantito y no enojarnos de inmediato. La importancia de la reflexión. La reflexión es una parte importante del proceso de tomar decisiones. Cuando yo necesito decidir qué ropa me voy a poner hoy, por ejemplo, pues debo reflexionar si está haciendo frío, si está haciendo calor, si va a llover o si no, por ejemplo, ¿no? En lugar de actuar impulsivamente, los sabios se toman el tiempo para sopesar las opciones a su disposición. Esta les permite tomar una decisión informada y acciones sabias.
Si yo no pienso bien qué me voy a poner y nada más me pongo lo que tengo ganas de ponerme, por ejemplo, pues sería muy normal que a lo mejor me equivoque. A lo mejor llueve y no lo consideré, no lo reflexioné, no me informé. El versículo de hoy reconoce este proceso de reflexión estratégica como una parte fundamental de una vida justa y sabia. Entonces, los justos hablan con sabiduría, mas los malvados destruyen con sus palabras. ¿Te das cuenta lo diferente que es el resultado? El proverbio también nos hace reflexionar acerca de los tipos de personas que actuamos de una o de otra manera. Los que son justos, que cuidan sus palabras, que piensan antes de hablar y evitan palabras que lastiman. Y están los malvados, por otro lado, que caen en la trampa de hablar sin pensar y dicen todo lo que pueden con palabras fuertes, palabras destructivas. En resumen, la justicia se destaca por su sabiduría y la maldad por su destructividad. Si yo soy justo, voy a ser sabio. Si yo soy malo, voy a destruir. ¿Cómo puedo aplicar el proverbio? La vida moderna puede ser muy ajetreada. Estamos todos siempre corriendo, siempre con muchas cosas que hacer, muchas cosas que están llamando nuestra atención. Nos estresamos y tenemos situaciones que no podemos predecir. En estos momentos es tentador actuar rápidamente en una situación sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, el proverbio de hoy nos recuerda la importancia de frenar y pensar antes de hablar o tomar una decisión. Esto puede evitar una gran cantidad de dolor y sufrimiento innecesario. Regresando al ejemplo de la ropa, que es algo tal vez sea un ejemplo muy sencillo, si yo no lo reflexioné bien y me pongo unas sandalias y shorts y me pongo una playerita sin mangas porque tenía yo ganas de ponerme eso, a lo mejor no pensé que iba a estar lloviendo el día de hoy, que iba a caer un aguacerazo y que pues me iba a mojar y que probablemente eso me iba a traer un problema porque me puedo enfermar. Entonces, hasta en esas cosas tan pequeñas debemos em, tomarnos un momento y pensar con sabiduría. Vamos a ver los siguientes versículos. ¿Me acompañan? Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dios nos está llamando a reflexionar. Salmo 143:5 dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Otra vez, reflexionar. Proverbios 20:25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Y por último, Jeremías 12:11. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Ese es Jeremías 12:11 y Dios nos está hablando que la reflexión es importante, detenernos a pensar por un momento, porque nos advierte de las consecuencias cuando no lo hacemos. Vamos a ver un ejemplo de la historia de Abigail, que fue una persona justa y reflexionaba antes de hablar y actuar, cosa que no es fácil de hacer, ¿verdad? A veces. Vamos a ver primero de Samuel 25:17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Las palabras del versículo anterior que acabo de leer, dichas a Abigail, esposa de Nabal, por sus siervos. En la época en que David habitaba en el desierto, estuvieron en un lugar llamado Carmel, y ahí cuidaron y protegieron a los pastores de un hombre llamado Nabal. Un día David mandó pedir a Nabal de su apoyo en especie para él y sus hombres
como un favor de gratitud por el bien que le habían hecho cuidando sus tierras y posesiones, pero la respuesta de Nabal fue negativa, hablándoles ásperamente y zahiriéndolos. ¿Qué significa zahiriéndolos? Eso quiere decir que decimos cosas para humillar o lastimar a alguien. Los siervos, entendiendo la destrucción que se aproximaba para todos como consecuencia de las malas palabras de su amo, invitaron a Abigail a reflexionar en lo que iba a hacer para evitar el mal. Fíjense bien, invitaron a Abigail para reflexionar. Finalmente, Abigail preparó comida y se dirigió en busca de David. Cuando lo encontró, se postró sobre su rostro y le pidió perdón por la forma en que fue humillado por su esposo. Además lo bendijo y así evitó que fuera derramada sangre en su casa. ¿Se pueden imaginar que alguien los ofenda? No es agradable, ¿verdad? Cuando alguien nos lastima con nuestras palabras. Pero si alguien lo hizo y luego nos vienen a pedir perdón, ya las cosas cambian, ¿verdad? Es muy diferente. Pero entonces Abigail aquí reflexionó, pensó lo que debía de hacer y lo hizo y pudo hacer lo correcto con sabiduría. ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral? El proverbio nos enseña también que hay una responsabilidad. Quiere decir que debemos de asegurarnos de que todo lo que hagamos y todo lo que hacemos sea justo y sabio. Em, Como personas que somos parte de una comunidad, nos debemos esforzar porque nuestra comunicación sea sabia y con respeto. Si lo hacemos, no solamente mejoramos nuestra propia vida, sino también, recuerden, las relaciones con los demás y con todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a analizar entonces nuestras propias palabras. Este proverbio nos ayuda a reflexionar nuestras propias palabras y nuestras decisiones. Les pregunto, ¿somos rápidos para juzgar y hablar sin tener información completa? ¿Usamos nuestras palabras como armas para destruir o al contrario, para construir y crear relaciones saludables? Si reflexionamos sobre nuestras acciones, cuando lo he hecho bien, cuando lo he hecho mal y el resultado que ha tenido cada uno, puedo mejorar la calidad de nuestras relaciones y entonces vamos cultivando sabiduría, la sabiduría y la justicia de Dios en nuestra vida diaria. Porque acuérdense, es una práctica. Todo esto que hacemos de reflexionar también es una práctica. Vamos a ver entonces estos tres versículos. ¿Me acompañan? Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Salmos 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y por último, Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Entonces, lo primero que debo de hacer es examinarme a mí misma y comportarme como una hija de Dios. Dos, le debo pedir a Dios que me examine, que limpie lo que hay en mi corazón que no le agrada. Y tres, debo de hablar con palabras agradables, que sobre todo en situaciones en las que pueden ser problemas o pueden ser difíciles de llevar. La sabiduría de nuestras palabras. En la vida, en las palabras sería como si fuera un baile y nosotros fuéramos escogiendo qué pasos vamos a dar. Cuando pensamos antes de hablar, estamos eligiendo movimientos de amor. Imaginemos un mundo donde nuestras palabras construyen puentes en lugar de muros, donde cada conversación es una oportunidad para sembrar semillas de sabiduría y justicia. Al cultivar esta práctica diaria,
no solo mejoramos nuestro propio viaje, acuérdense, sino que nos mejora nuestras relaciones con los que nos rodean. Y aquí vamos a usar un término bien curioso que dice fractalizando un eco de cordialidad y entendimiento en nuestras comunidades. Pero, ¿qué es eso de fractalizando? Vamos a ver qué es un fractal. Un fractal es un patrón o una figura que se repite exactamente igual y en diferente dimensión. Lo podemos ver en la naturaleza. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ya vieron, por ejemplo, esta flor, este fruto, este tronco y esta otra flor. Esto quiere decir que si constantemente buscamos la sabiduría que viene de Dios, antes de hablar se genera en nosotros un patrón de forma natural, así como estos patrones que podemos ver como cada parte de estas partes de la naturaleza, de estos elementos, se forman todos con una exactitud. De la misma manera, eso va a provocar en nuestra vida que sea ya parte de nosotros de manera natural. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y este es el versículo 29, que es la distancia entre Dios y el mal. Ya para terminar hoy, vamos a ver este tema. Dice, es necesario entender que la distancia a lo que se refiere este versículo no es física, sino espiritual. No estamos hablando del distanciamiento entre Dios, físicamente hablando, sino hablando espiritualmente. Cuando una persona vive en el mal y no busca el bien, pues nos separamos de Dios. Es como si estuviéramos agarrados de Dios de una cuerda. Si en nosotros hay mal, esa cuerda se rompe automáticamente. Estar lejos de Dios nos va a traer inevitablemente tristeza, dolor, por supuesto pecado y por lo tanto la muerte espiritual. Por otro lado, cuando somos justos, vivimos con sabiduría, nos acercamos a Él y podemos sentir su presencia en nuestra vida. Y por lo tanto, vamos a estar constantes a no pecar y eso, y vamos a traer gozo a nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar a hacer todo esto? La importancia de la oración. La oración es esencial para que nuestra vida como creyentes alcance esa comunicación tan importante que tenemos con Dios. ¿Alguna vez has platicado con un mejor amigo o con tu mejor amiga, tal vez con tu mamá o con tu papá, con un hermano o hermana, que sientes toda esa confianza de decirle muchas cosas? Pues así es la oración. Cuando nosotros le entregamos, le decimos todo a Dios, todo lo que hay en nosotros, tanto las cosas buenas como las cosas malas, las que nos preocupan, las que nos alegran. Todas ellas las podemos expresar en la oración. En este versículo se hace evidente que Dios escucha nuestras oraciones cuando somos justos. Aquellos que buscan vivir en conformidad con sus preceptos, o sea, estar siguiendo lo que Dios me manda hacer. El acto de orar nos ayuda a conectarnos con Dios. ¿Se acuerdan? Como una cuerda, a pedir su guía, Dios me va llevando de la mano y agradecerle por sus bondades. También debo agradecer por las cosas buenas que Dios me da. Los planes de Dios son mejores que los míos. ¿Sabías eso? Por eso debemos entregarle todo a Dios para que nos ayude a seguir lo que es bueno para nosotros, verdaderamente bueno conforme a su voluntad. Y no pedir por nuestros propios deseos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que nosotros deseamos no es exactamente lo que es bueno para nosotros o lo que necesitamos, pero Dios sí sabe. Vamos a ver que es importante que resaltar que la oración no debe ser vista como un medio para conseguir lo que queremos.
Sí debemos orar y entregarle nuestras necesidades a Dios, pero no es orar para que Dios me dé cosas o para que Dios cumpla mis caprichos, que se haga lo que yo quiero, que entre a la escuela que yo quiera, que mi amiguito que se portó mal conmigo le pase algo malo. No se trata de orar para que Dios conceda lo que yo quiero. Se trata de orar para entregarle toda mi vida a Dios y que se haga su voluntad. Y pues sí, a veces por eso las oraciones no son lo que esperamos. Pero cuando le entregamos a Dios con todo nuestro corazón, todas nuestras necesidades, Él va a obrar de acuerdo a su voluntad y su voluntad es agradable y perfecta. Y a veces yo quería que Dios dijera que sí, pero dijo que no. A veces Dios guarda silencio porque está esperando para que estemos listos. O a veces Dios concede. No sabemos cuál es su voluntad. Por eso siempre hay que estarlo buscando en su palabra y en oración, para descansar y saber que lo que sea la respuesta es la respuesta de Dios y es en su voluntad. Entonces vamos a reflexionar. ¿Se acuerdan? Dijimos, hay que reflexionar. ¿En qué dirección vamos? ¿Estamos viviendo en conformidad con los preceptos de Dios? ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios quiere? Y yo agregaría aquí, ¿sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si nos encontramos lejos de Él, ¿qué podemos hacer para acercarnos? A lo mejor no sé qué es lo que Dios quiere de mí, pero puedo empezar a leer su palabra para saberlo. Debemos buscar su sabiduría y esa está en la palabra de Dios y así vamos a poder saber cuál es el camino que Dios quiere que siga y yo puedo entregarme a Él en oración constantemente. La vida en ocasiones puede ser difícil, pero al acercarnos a Dios, Él nos da la fuerza para seguir adelante y nos muestra el camino que debemos seguir. Él escucha siempre nuestras oraciones y nos bendice con su amor y protección. No desistas si estás orando y crees no recibir respuesta de Dios. Él te está escuchando, pero de alguna manera está obrando para que lo que tú necesitas y lo que a ti te conviene esté conforme a su voluntad. Así que no dejemos de orar, no dejemos de orar y de leer su palabra. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Busca la sabiduría de Dios y vive en rectitud. Aléjate del mal y busca siempre la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Santiago 4:8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que debo de practicar la oración constantemente, todos los días. En la palabra de Dios, Dios nos dice, orad sin cesar. O sea, oren todo el tiempo, porque es ahí donde estamos en constante comunicación con Dios. Y además es un momento maravilloso para darle gracias al que nos creó. También debemos de estar conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias que puede traer a nuestra relación con Dios. A lo mejor yo decido malamente hacer cosas que no le agradan a Dios. No se te olvide que eso va a afectar tu relación con Él. Y debemos recordar que el pecado nos separa de Él. Aprendimos sobre la codicia, sobre el soborno, sobre nuestras malas palabras. Esas cosas no le agradan a Dios y nos separan de Él. Si encontramos alejados de Él, hay que pensarlo. Piénsalo.
A lo mejor no te habías dado cuenta que no oras lo suficiente, que no lees la Biblia lo suficiente y debemos de buscar ese camino para poder regresar a Él. Aquí dice que si nosotros nos acercamos, Él se acerca, nunca nos va a rechazar. En conclusión, el versículo 29 de Proverbios 15 nos enseña la importancia de buscar la sabiduría y vivir en rectitud para acercarnos a Dios. Recuerda que la oración es muy importante para tener esa comunión con Dios y debemos de tener fe en que Dios sí nos está escuchando. Vivamos conforme con a su voluntad y sigamos su camino para encontrar la felicidad. Pero si no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Recordamos que Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a acercarse a quienes buscan el bien y se esfuerzan por vivir con sabiduría. No quiere decir que nunca te vas a equivocar, pero Dios sabe y conoce tu corazón y que estás en ese constante buscar, en ese constante esfuerzo y Él va a estar ahí contigo. La distancia espiritual entre Dios y el mal no solo nos invita a alejarnos de lo negativo, sino que también nos anima a acercarnos en oración y en amor hacia Él. Cuando sientas esa tentación de contestarle mal a tu mamá o esa tentación de quiero hacer algo para que me vaya mejor en mis calificaciones, a lo mejor voy a sobornar a alguien para que me pase el examen. Cuando yo tengo esos deseos es cuando debo de detenerme, reflexionar y pedirle a Dios que, que me ayude, que me guíe y huir de esos pensamientos y de ese pecado. En en esta conexión sincera donde encontramos consuelo, guía y la verdadera paz que tanto anhelamos en nuestra vida. Cuando hacemos lo correcto nos sentimos mejor, inevitablemente. Dios está con nosotros y nos está observando siempre. No dejes de buscarlo, no dejes de leer la Biblia y no dejes de orar. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos entregarte nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a buscarte más, a orar más, a leer tu palabra para conocer cuál es tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a tener fe en que tú escuchas cada oración, en que tú siempre te acercarás a nosotros cuando nosotros te busquemos. Siempre estás ahí, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia y de amor. Te ruego que estés en los corazones de todos los que nos están viendo, que tú bendigas a todas las familias aquí representadas, Señor, y que vayas con nosotros durante la semana. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos.